Mi hermana le dijo a toda la familia, él ha estado vaciando la cuenta familiar durante meses. Córtale el acceso. Luego me miró y sonrió con burla. Vamos, di algo. Yo solo respondí, estos registros bancarios hablarán por sí solos. Hasta el año pasado, te habría dicho que mi familia era normal. No exactamente unida, pero normal. Teníamos cenas familiares los domingos 2 veces al mes. Discutíamos sobre fútbol, y mi mamá les enviaba a todos la misma tarjeta de cumpleaños con un billete de 400 pesos adentro, sin importar cuántos años tuvieras. Todavía me entristece un poco que esa etapa haya terminado, sinceramente. Un poco de contexto para que esto tenga sentido. Trabajo como ajustador principal de reclamos para una compañía de seguros. La versión sin glamour de ese trabajo es que paso de 40 a 50 horas a la semana leyendo documentos y descubriendo si la gente me está mintiendo. Reclamos por daños por agua donde el agua de alguna manera solo arruinó el televisor nuevo. Accidentes automovilísticos donde el latigazo cervical aparece 3 semanas después de la oferta de liquidación. Después de 11 años, desarrollas hábitos. Guardas todo. Anotas fechas. Nunca jamás tiras un recibo. Mi exnovia solía decir que yo tenía el alma de un archivero. Lo decía como un insulto. Yo lo tomé como un cumplido, lo cual podría explicar la parte de ex. Mi hermana Lorena tiene 38 años. Si la conocieras, te caería bien durante aproximadamente 1 hora. Es cálida. Recuerda los nombres de tus hijos. Publica frases inspiradoras sobre que la familia lo es todo. Se casó con un hombre llamado Carlos, que vende pisos comerciales y está de acuerdo con lo que haya dicho la última persona en la habitación. Tienen una casa grande en un buen fraccionamiento, una camioneta Suburban blanca, y una boutique que Lorena abrió hace 4 años que vende velas y cojines decorativos de 800 pesos. Recuerda la boutique. Será importante más adelante. La primavera pasada, mi papá tuvo un derrame cerebral, uno pequeño. Los doctores seguían diciendo cosas como, eso hizo que estuviera bien. Papá tiene 71 años, es un tornero jubilado, y el tipo de hombre que alguna vez le cambió las cejas a su propio techo para evitar pagar los precios de un contratista. El derrame dejó su mano derecha débil y su forma de hablar un poco lenta cuando está cansado. Su mente está perfecta, pero de repente cosas como firmar cheques y leer la letra pequeña de los estados de cuenta se volvieron difíciles. Y mi mamá, Diana, nunca ha manejado el dinero en su vida. Ese siempre fue el trabajo de papá. Así que, en junio, papá me pidió que lo ayudara con las cuentas. Fuimos juntos al banco, establecimos un poder notarial para las finanzas, y comencé a pagar el predial, los servicios, el seguro, todo eso. También pagué por una silla salvaescaleras para los escalones traseros y un calentador de agua nuevo cuando el suyo se descompuso en julio. Ambos de su cuenta, ambos con papá sentado justo a mi lado diciendo, sí, hazlo. Siendo yo, mantuve una carpeta. Cada recibo, cada factura, cada número de confirmación fechado y etiquetado. No porque esperara problemas, sino porque así es como funciona mi cerebro ahora. Gracias a Dios por eso. Aquí es donde se pone raro. A fines de agosto, estaba cuadrando su cuenta y noté una transferencia electrónica por 8.000 pesos etiquetada reembolso de supermercado. Luego encontré otra de 2 semanas antes, por 7.000 pesos con la misma etiqueta. Desplacé la pantalla hacia atrás. Se remontaban más atrás de lo que podía ver en la aplicación. Todas al mismo destinatario. También encontré compras regulares con tarjeta de débito en un número de tarjeta que no era mío y no era de papá. Un Walmart en Monterrey, un salón de uñas, Rappi. Mis padres nunca en su vida han pedido Rappi. Mi papá cree que pagar por la entrega a domicilio es un fracaso moral. No entré en pánico. En mi línea de trabajo, un patrón extraño no es prueba de nada. A veces hay una explicación inocente. Así que hice lo que siempre hago. Solicité los estados de cuenta completos, 24 meses de ellos, y comencé a construir una línea de tiempo. Le mencioné a mi mamá de manera casual que estaba ordenando la cuenta y revisando estados de cuenta antiguos. Eso fue un martes. La emboscada de la cena del domingo ocurrió 5 días después. Quiero que asimilen ese tiempo por un segundo, porque yo lo hice durante meses.
Estábamos en la casa de mis padres. El asado caliente, el mantel bueno. Mi tía Carolina estaba allí, además de Lorena, Carlos y mi prima Jessica. Una noche normal. Estaba a la mitad de contarle a papá sobre un reclamo por granizo con 60 abolladuras idénticas en un cofre, que es una historia para otro día. Cuando Lorena dejó su tenedor y dijo, no puedo hacer esto más. No puedo sentarme aquí y fingir. La mesa quedó en silencio de la manera en que las mesas lo hacen cuando alguien claramente ha ensayado algo. Miró a mi madre, no a mí, y dijo, él ha estado vaciando la cuenta de mamá y papá durante meses. Lo he visto. Córtale el acceso ahora antes de que se lleve el resto. Mi mamá dijo, Lorena, ¿de qué estás hablando? Y Lorena sacó su teléfono como una abogada presentando una prueba. Tenía capturas de pantalla. Mis capturas de pantalla. Básicamente, el retiro de la silla salvaescaleras, el calentador de agua, el pago del impuesto predial, que es un número grande y feo en nuestro municipio. Despojados de contexto, parecía que 220.000 pesos habían salido de la cuenta de mis padres en 6 semanas con mi nombre en las autorizaciones. Él mismo consiguió el poder notarial, dijo ella, e hizo que las palabras sonaran como una enfermedad. 2 meses después del derrame de papá, pregúntense por qué. La tía Carolina literalmente se quedó sin aliento. Carlos miraba fijamente su plato como si el asado le debiera dinero. Mi papá intentaba decir algo, y sus palabras salían lentas, como sucede cuando está alterado, y Lorena habló justo por encima de él, lo que me dijo más sobre ella que cualquier otra cosa esa noche. Y luego se volvió y me miró directamente por primera vez. Nunca lo olvidaré porque no estaba enojada. Estaba tranquila, casi amable. Dijo, adelante, diles que estoy mintiendo. Aquí está la cosa que no te enseñan, pero 11 años de archivos de fraude sí. Cuando alguien te acusa primero de manera ruidosa frente a una audiencia con pruebas preparadas, no te está confrontando. Está inoculando a la audiencia. Cualquier cosa que yo dijera a continuación sonaría exactamente como lo que dice un hombre culpable. Ella no había encontrado algo. Ella estaba encubriendo algo. No lo sabía todo todavía, pero conocía la forma del asunto. De la misma manera que reconozco un robo montado cuando los ladrones omiten las joyas y se llevan los documentos. También sabía una cosa más, y esta es la parte que nunca le he admitido a nadie hasta ahora. Ese martes, cuando le dije a mamá que estaba sacando estados de cuenta antiguos, mamá se lo había mencionado a Lorena por teléfono. Me enteré de eso más tarde, pasaron 5 días. Ese fue el tiempo que le tomó a mi hermana construir un caso en mi contra. Así que miré alrededor de esa mesa, el rostro de mi madre ya cerrándose contra mí. La tía Carolina alcanzando la mano de mamá como si hubiera habido una muerte. Mi padre luchando por articular palabras mientras su hija lo atropellaba en su propia mesa. Y dije, de acuerdo, eso es todo. Una oración. Luego me levanté, le agradecí a mi mamá por la cena, y caminé hacia mi auto mientras la cocina estallaba a mis espaldas. Todos asumieron que eso era una confesión. Incluso mi papá se quedó callado después de eso. Y eso dolió de una manera para la que realmente no tengo palabras. Lo que ninguno de ellos sabía era lo que yo ya había visto en esos estados de cuenta esa mañana, sentado en mi cocina con un marcatextos y un muy mal presentimiento, porque los 24 meses de registros habían llegado a mi correo electrónico a las 6:41 de la mañana. Y los reembolsos de supermercado no eran la peor cosa en ellos. Ni de cerca. El chat grupal de la familia se llama Familia Mendoza con un emoji de corazón. Y para cuando llegué a casa ese domingo por la noche, se había convertido en un tribunal. Sé lo que están pensando. ¿Por qué no simplemente publicar los recibos allí mismo? Quédense conmigo aquí porque la respuesta es toda la historia. La tía Carolina abrió con un párrafo sobre lo desconsolada que estaba y cómo el abuso de ancianos es más común de lo que la gente piensa. Claramente había buscado el término en internet 20 minutos antes y ya lo estaba usando como una profesional. Lorena publicó un mensaje largo sobre cómo no sentía ningún placer en esto. Cómo había estado enferma por esto durante semanas y cómo lo único que importaba ahora era proteger a mamá y a papá. Obtuvo 6 reacciones de corazón. Mi prima Jessica no reaccionó a nada, lo cual noté porque notar cosas es literalmente mi trabajo.
Luego mi mamá me eliminó del chat grupal. Mi propia madre, de 68 años de edad, y descubrió cómo eliminar a un miembro antes de descubrir cómo enviar una foto que no salga borrosa. El lunes por la mañana, mamá llamó. Estaba llorando antes de que yo siquiera dijera hola. Solo dime por qué, Miguel. Te hubiéramos dado dinero si lo necesitabas. No tenías que tomarlo. Y aquí es donde tomé la decisión que todos en mi vida desde entonces han cuestionado, incluido mi propio abogado. No me defendí. Le dije, mamá, creo que deberías hacer lo que te haga sentir segura. Si eso significa sacarme de la cuenta, sácame de la cuenta. Ella se quedó callada. Luego dijo, Lorena ya nos hizo una cita en el banco para el miércoles. Y algo en la parte posterior de mi cabeza hizo un sonido como una campana en una oficina vacía. Ya hizo una cita. Eran las 8:40 de la mañana, el día después de la cena. En esa cita bancaria, a la que obviamente no asistí, me revocaron el poder notarial y me quitaron el acceso. Lorena los llevó. Lorena se sentó en la reunión. Sé esto porque el miércoles por la tarde, mi papá me llamó desde el teléfono fijo. El número que solo él usa y me dejó un mensaje de voz que todavía tengo guardado. Su forma de hablar era lenta y tuvo que luchar por algunas de las palabras. Y lo que dijo fue, Miguelito, algo no está bien. Ella hizo todo el hablar. Quiero ver los papeles. Mis papeles. Llámame cuando tu madre esté en la iglesia. Mi papá, damas y caballeros, con la mitad de su boca en huelga y aún más astuto que toda la habitación. Pero antes de llegar a eso, necesito decirles lo que había encontrado en esos 24 meses de estados de cuenta, porque esta es la parte en la que dejé de estar herido y comencé a ser metódico. Las transferencias electrónicas etiquetadas reembolso de supermercado se remontaban a 19 meses atrás. Empezaron en 3.000 y 4.000 pesos por vez, tal vez una vez al mes, lo normal. Una hija compra el súper para sus padres y le devuelven el dinero, está bien, excepto que, en los últimos 8 meses después del derrame de papá, habían aumentado a 7.000 y hasta 8.000 pesos, a veces 2 veces por semana. Calculé el total 3 veces porque no confiaba en el número. Solo las transferencias electrónicas ascendían a poco más de 420.000 pesos. La tarjeta de débito fue la segunda cosa. Años atrás, mis padres agregaron a Lorena como usuaria autorizada en su cuenta de cheques en la época en que ella ayudaba con los mandados. Todos lo olvidaron. Lorena no. Esa tarjeta había comprado silenciosamente muchas uñas y delineador de ojos y Rappi, pero los gastos feos eran diferentes. Había 4 pagos separados a una sociedad de responsabilidad limitada de bienes raíces comerciales. Busqué la sociedad de responsabilidad limitada. Es dueña de la plaza comercial donde está la boutique de Lorena. La cuenta de cheques de mis padres había estado pagando el alquiler del negocio de mi hermana. Suma todo a lo largo de 2 años y llegas a aproximadamente 760.000 pesos. Sentado en la mesa de mi cocina con mi marcatextos, literalmente me reía a carcajadas solo, como un loco, porque ella me había acusado de robar 220.000 pesos que le compraron a mis padres una silla salvaescaleras y un calentador de agua. Y ella estaba parada sobre un agujero de 760.000 pesos mientras lo hacía. Ahora, ¿podría haber publicado todo eso en el chat grupal el domingo por la noche? Claro. Y esto es exactamente lo que habría pasado, porque he visto esta misma película en 100 expedientes de reclamos. Lorena llora. Lorena dice que mamá y papá sabían todo. Que ellos lo habían ofrecido, que lo del alquiler era un préstamo, que las transferencias estaban acordadas. Mamá, que no puede manejar el conflicto y ya estaba predispuesta a verme como el villano, la respalda solo para que se detenga. Se convierte en mi hoja de cálculo contra sus lágrimas, y las lágrimas ganan en las salas de estar. Cada vez. Necesitaba algo con lo que nadie pudiera discutir, necesitaba un tercero sin sentimientos. Así que el lunes en mi hora de almuerzo, hice 2 cosas. Llamé a una abogada especializada en derecho de la tercera edad llamada Patricia, quien me dejó hablar durante 10 minutos y luego dijo, detente. ¿Tus padres saben sobre las transferencias? Cuando dije que no, me dijo, entonces tu primer trabajo no es la abogada. Tu primer trabajo es tu papá. Mujer inteligente, valió cada peso que le pagué.
La segunda cosa que hice fue comenzar un expediente, uno de verdad. De la misma manera en que construiría una remisión por fraude en el trabajo. Línea de tiempo, pruebas, totales por categoría. Cada entrada referenciada a una página del estado de cuenta. Me tomó 4 noches. Etiqueté la carpeta calentador de agua, porque si alguien alguna vez echaba un vistazo a mi computadora portátil, ese es el nombre más aburrido que puede tener una carpeta. El jueves, mientras mi madre estaba en su grupo de la iglesia, fui a ver a mi papá. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde yo había sido ejecutado el domingo anterior, y desplegué 6 páginas. No di mi opinión. Solo dije, pediste ver tus papeles. Estos son tus papeles. Y vi a mi padre de 71 años, que trabajó 41 años operando un torno, ponerse sus lentes de lectura y repasar cada línea con su mano buena. Y vi su mandíbula hacer algo que solo había visto una vez antes en mi vida, en el funeral de su hermano. Tocó los pagos del alquiler. Dijo, ella nos dijo que había devuelto eso. ¿Viste que regresara? Largo silencio. Luego dijo, tu madre no puede saberlo todavía. Irá directamente con Lorena y Lorena hará que desaparezca, que fue exactamente lo que Patricia había dicho, casi palabra por palabra. Vengo de una madera más inteligente de lo que me daba cuenta antes de irme. Papá me agarró la muñeca con su mano débil, lo cual nunca hace, y articuló una frase más. El domingo, ¿por qué no peleaste? Le dije, porque ella quería que lo hiciera. Aún no sé por qué, pero necesitaba que todos me miraran a mí. Y ahí fue cuando me dijo lo que me mantuvo despierto esa noche. 3 semanas antes de esa cena, antes de que yo encontrara algo, antes de que dijera una palabra sobre los estados de cuenta, el banco había llamado a la casa para verificar algunos cambios en la cuenta que alguien había intentado hacer por teléfono. Mamá tomó la llamada y se lo mencionó a papá, luego se olvidó del asunto. Alguien había intentado que eliminaran mi poder notarial. A principios de agosto, 3 semanas antes de que Lorena me atrapara. Durante los meses siguientes, me convertí en el mejor actor de una familia que pensaba que yo era un ladrón. Me presenté al cumpleaños de mamá en octubre con flores y una tarjeta. Me quedé de pie en un rincón en la cena de Acción de Gracias sosteniendo un plato de pavo. No comí, mientras las conversaciones morían cada vez que me acercaba a menos de 3 metros. Dije, no se preocupen, tantas veces que empecé a escucharlo en mis sueños. Si nunca has sido el villano designado en un evento familiar, no te lo recomiendo. Es como ser un fantasma al que todos pueden ver y que nadie perdona. Lorena, mientras tanto, estaba prosperando. Ser la heroína de la familia le sienta bien. Había tomado el control de las finanzas de mis padres para mantener las cosas transparentes, que es una frase que debió haber hecho reír a todos y en cambio le valió un aplauso de una sola persona, la tía Carolina. Empezó a referirse a sí misma como su defensora. En un momento, publicó una foto de ella sosteniendo la mano de mamá con una leyenda sobre cómo proteger a tus padres es el mayor privilegio de tu vida. Obtuvo más de 100 me gusta. Le tomé captura de pantalla, le puse fecha, y la puse en la carpeta calentador de agua. Viejas costumbres. Esto es lo que la familia no sabía que estaba sucediendo al mismo tiempo. Patricia, la abogada especializada, había explicado nuestro problema en sus primeros 10 minutos. La cuenta pertenecía a mis padres. Yo podía mostrarle mi expediente a cada primo en México, y legalmente no significaría nada porque las únicas personas que podían disputar esas transacciones, solicitar una investigación por fraude, o recuperar algo, eran los titulares de la cuenta en sí. Si mamá y papá decían, estamos de acuerdo con eso. No fue un robo. Fue un regalo. Caso cerrado. Lo que significaba que todo dependía de un tornero jubilado que hablaba lento y tenía una mirada aguda. Papá y yo comenzamos a reunirnos los martes por la mañana cuando mamá hacía sus compras de despensa con la tía Carolina. Yo llevaba café y el expediente, y lo revisábamos como 2 auditores. Y quiero ser honesto sobre algo porque esto no fue un montaje de película. Papá dudaba. Eran sus hijos. Un martes, me deslizó la carpeta de regreso y dijo, tal vez solo la llame y le diga que se detenga. La familia maneja a la familia. No discutí. En mi trabajo, nunca discutes con un hombre para sacarlo de su negación.
Simplemente dejas el expediente abierto sobre la mesa. 2 semanas después, Lorena movió los ahorros de los padres a una nueva cuenta de alto rendimiento que había abierto para ellos con ella misma en la lista para acceso en línea, y no se lo dijo a papá hasta después. Él me llamó esa noche y me dijo, el martes, trae el número de la abogada. Sé lo que están pensando. ¿Por qué papá simplemente no estalló contra ella en ese mismo momento? 2 razones. Primero, Patricia había sido clara en que, si Lorena se asustaba, el dinero y los registros podrían empezar a moverse de maneras que tomaría años desenredar, y mis padres tienen 71 y 68 años, no tienen años. Segundo, y simplemente lo diré. Papá no estaba listo para perder tanto a una hija como a una esposa en la misma pelea, porque eso es lo que esto iba a costar. Y él lo supo antes que cualquiera de nosotros. A principios de diciembre, papá, Patricia y yo nos sentamos en su oficina. Y papá firmó 3 cosas. Una solicitud de registros completos de la cuenta que se remontaban a 3 años atrás a su nombre, porque el titular de la cuenta puede obtener cosas que yo nunca podría. Una disputa formal y una solicitud de revisión de fraude sobre las transacciones no autorizadas, específicamente los pagos del alquiler y la actividad de la tarjeta que él nunca había aprobado. Y una revocación del estado de usuaria autorizada de Lorena, efectiva en una fecha que Patricia eligió cuidadosamente para que coincidiera con el proceso del banco, de modo que nada pareciera inusual en la superficie. Resulta que al departamento de fraudes del banco no le importan las leyendas de Instagram de nadie. Les importan las firmas, las autorizaciones y las fechas. Una mujer muy tranquila llamada señorita Ortiz tomó la declaración de papá por teléfono mientras yo me sentaba junto a él, y casi al final, ella le preguntó, «Señor, ¿en algún momento autorizó usted pagos a esta empresa de bienes raíces comerciales?» Y mi papá, luchando contra su propia boca por cada palabra, dijo, «No, señorita. Yo no sabía que mi cuenta de cheques era socia de un negocio». El derrame hizo más lenta su forma de hablar. No afectó su puntería. 2 cosas más sucedieron en diciembre que van al expediente. Primero, mi prima Jessica me llamó de la nada. No habíamos hablado desde la cena. Ella dijo, no estoy tomando partido, pero estuve en la boutique en julio ayudando a Lorena a mover inventario, y la escuché en el teléfono en la parte de atrás diciendo, cito, solo necesito pasar la auditoría. Luego todo estará bien. Pensé que se refería a algo de impuestos. ¿Eso significa algo para ti? Dije que podría. Anoté la fecha mientras ella hablaba y le pregunté si estaría dispuesta a repetir eso algún día si fuera importante. Una pausa larga, luego, sí, sí es verdad. Sí. Segundo, Carlos me envió un mensaje de texto. Mi cuñado, que me había dicho tal vez 11 palabras desde septiembre, me envió un mensaje de texto 3 días antes de Navidad que decía: espero que todos podamos seguir adelante en el nuevo año. No hay necesidad de seguir arrastrando a la familia por esto. Solo déjalo ir y las cosas volverán a la normalidad. Déjalo ir. Yo no había hecho nada para que nadie lo viera. Había sido un fantasma con una cacerola de comida. Las únicas personas que sabían que algo se estaba moviendo eran papá, Patricia y el banco. O eso pensaba yo, hasta que me di cuenta de lo que realmente era. El banco había comenzado a verificar las transacciones, lo que significaba que alguien había recibido una carta, o un cargo rechazado, o una pregunta que no le gustó. Carlos no me estaba pidiendo que lo dejara ir. Carlos estaba comprobando si yo era la razón por la que el suelo había comenzado a moverse debajo de su casa. Le respondí, «Feliz Navidad, Carlos». Y puse la captura de pantalla en la carpeta. La cena de Navidad fue en casa de Lorena. Servicio de banquetería, guirnaldas por todas partes. Un árbol que parecía haber tenido un estilista. Lorena se levantó antes del postre con una copa de vino y dio un brindis. Lo recuerdo casi palabra por palabra. A la familia. Este año nos puso a prueba, pero protegimos lo que importa. Y todos los que pertenecen a esta mesa, están en esta mesa. Y me miró directamente cuando dijo, pertenecen, con la sonrisa más cálida que hayas visto. Y la tía Carolina dijo, amén. Y mi madre le apretó la mano. Ella pensaba que había terminado. Todos lo pensaban. El villano estaba atrapado. La heroína tenía las contraseñas.
Y la auditoría que ella solo necesitaba pasar estaba, hasta donde ella sabía, muerta el día en que murió mi poder notarial. Lo que no sabía era que, 11 días antes, su padre se había sentado en la oficina de una abogada y había convertido todo su reino en una investigación de fraude abierta. Y que el hombre callado al final de su mesa había pasado 4 meses asegurándose de que cuando llegara la respuesta, no vendría de él. Vendría por correo certificado. Enero y febrero fueron los 2 meses más largos de mi vida, y una vez pasé 6 semanas en un reclamo de incendio de un almacén con 900 páginas de registros de inventario. Las investigaciones de fraude bancario se mueven a la velocidad de los bancos. La señorita Ortiz llamaba a papá cada par de semanas con una actualización que en realidad era solo una forma más larga de decir, todavía estamos trabajando en ello. Y papá me llamaba después y me lo repetía, y ambos fingíamos que no estábamos contando los días. Mientras tanto, Lorena, curiosamente, fue la que empezó a correr. La tarjeta de usuaria autorizada había sido desactivada a mediados de diciembre como parte del proceso del banco. La razón oficial en la carta fue una revisión de seguridad, lo cual es técnicamente cierto y hermosamente vago. Sé que intentó usarla porque mamá mencionó en una cena del domingo, de manera completamente inocente, que Lorena tuvo algunos problemas con la tarjeta en la tienda, los bancos en estos días, y Carlos cambió de tema tan rápido que casi se desgarra un músculo. Luego, las transferencias electrónicas dejaron de funcionar. Nueva cuenta, nuevos controles, y esta vez los únicos nombres en ella eran Francisco y Diana, con estados de cuenta en papel enviados por correo a la casa por sugerencia de Patricia, porque el papel es difícil de borrar en silencio. A Lorena se le dijo que el banco había actualizado sus cuentas por protección contra fraudes. De nuevo, técnicamente cierto. He llegado a amar la frase, técnicamente cierto. Trabaja horas extras. Desconectada del goteo, Lorena se fue a lo grande. A fines de enero, anunció una reunión familiar en su casa, con servicio de banquetería de nuevo, para discutir el futuro de mamá y papá. Trajo a un tipo al que llamó su especialista en planificación patrimonial, un amigo de Carlos con una carpeta plastificada. Y la propuesta, una vez que le quitabas el glaseado, era esta: vender la casa pagada de mis padres. La que papá había techado él mismo. Mudarlos al cuarto de huéspedes en la casa de Lorena, y poner el dinero de la venta en un fideicomiso familiar. ¿Adivina a quién propusieron como administradora? Adelante, adivina. Me senté a través de toda esa reunión en la esquina con mi cacerola fantasma y dije una oración en toda la noche. Cuando el tipo de la carpeta dijo que el fideicomiso simplificaría todo, pregunté, ¿quién audita a la administradora? Y la habitación me miró como si un mapache hubiera entrado y aprendido a hablar español. Lorena sonrió y dijo, esta es exactamente la clase de desconfianza que hizo que te sacaran, Miguel. Y la tía Carolina asintió como un muñeco en el tablero de un auto. Pero esto es lo que yo vi que nadie más vio. Papá sentado en el sofá blanco de Lorena escuchando a un extraño explicar por qué debía vender su propia casa, y diciendo, lo pensaré. Lento, inexpresivo. Y Lorena presionando, realmente presionando, diciendo que la primavera es el mejor mercado, que deberían ponerla a la venta para abril, que ya había hablado con un agente de bienes raíces. Ya había hablado con un agente de bienes raíces sobre la casa de mis padres. Vi la mano buena de mi papá cerrarse sobre su rodilla, y pensé, cariño, no tienes idea de lo que ya está en el sistema de correo a tu nombre. Más tarde me enteré por qué estaba presionando tanto, y es la pieza que falta. Así que aquí está. ¿Recuerdan la gran reapertura de la boutique en el otoño que fue financiada por una línea de crédito comercial garantizada personalmente por Lorena y Carlos, asegurada contra su casa? El alquiler de la boutique, que mis padres habían estado cubriendo sin saberlo, volvía a ser problema de Lorena a partir de diciembre, además de los pagos del préstamo, además del arrendamiento de la Suburban, además de un estilo de vida con presupuesto para banquetería. El fideicomiso familiar no era planificación patrimonial. Era un rescate financiero con tipografía de abogado. El primer dominó cayó un jueves a principios de marzo a las 11:20 de la mañana. Sé la hora exacta porque papá me llamó al trabajo, lo cual nunca hace. Salí al pasillo y él dijo, lento y seguro. Llegó por correo certificado. Tu madre firmó de recibido. Y luego se quedó callado y pude escuchar papel moviéndose y dijo, 41 páginas, Miguelito. La carta de determinación del banco.
Les ahorraré la anatomía completa y les daré la columna vertebral de la misma. La investigación encontró un patrón de transacciones no autorizadas en la cuenta, las enumeró artículo por artículo, fecha por fecha, en columnas frías y limpias. Las transferencias electrónicas, la actividad de la tarjeta y los 4 pagos de alquiler a la empresa de bienes raíces comerciales, que el banco marcó en su propio lenguaje como pagos a una entidad comercial sin autorización documentada por parte de los titulares de la cuenta. Total identificado, 772.000 pesos. Titular de la cuenta receptora nombrado. No era yo. Adjuntos estaban los estados de cuenta reales, 3 años de ellos con los artículos marcados señalados. Ningún adjetivo en ninguna parte. Sin sentimientos, solo aritmética con un membrete. El documento más hermoso que he leído en mi vida. Y eso que leo contratos por diversión. Pero aquí está lo que no había planeado. El comodín, y es la razón por la que esta parte termina donde termina. Mi madre lo leyó primero. Mamá, quien firmó por el sobre, abrió su propio correo en la mesa de su propia cocina mientras papá estaba en el garaje. Leyó las 41 páginas sola. Esta mujer que me eliminó del chat grupal familiar en septiembre sin hacerme una sola pregunta. Así que me preparé para la misma velocidad récord en la otra dirección. Llamadas a Lorena, explicaciones, lágrimas, toda la maquinaria encendiéndose para hacer que no fuera cierto. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó es que mi madre se sentó en esa mesa durante mucho tiempo, y luego llamó a su hermana, la tía Carolina, miembro fundadora y presidenta vitalicia de la Asociación de Defensa de Lorena. Mamá le leyó los números por teléfono y la tía Carolina, según papá, que ya estaba parado en el umbral de la puerta, se quedó tan callada que mamá pensó que la llamada se había cortado. Yo iba manejando a casa desde el trabajo a las 5:40 de esa tarde cuando mi teléfono empezó a vibrar. Luego vibró de nuevo. Luego no dejó de vibrar hasta que me orillé en el estacionamiento de una gasolinera porque no voy a morir por un chat grupal. Me habían agregado de nuevo a la familia Mendoza, emoji de corazón, 6 meses después de haber sido eliminado sin decir una palabra. Lo primero que apareció en mi pantalla fue de la tía Carolina. Era una foto de la página 9 de la carta del banco, la tabla de resumen, la que tenía los totales, y debajo había escrito, todos necesitan ver esto. Cada una de las personas ahora mismo. Aparecieron los 3 puntos. Lorena estaba escribiendo. Me senté en el estacionamiento de esa gasolinera durante 40 minutos viendo al chat grupal de mi familia devorarse a sí mismo, y no escribí una sola palabra. No necesitaba hacerlo. Durante 6 meses, todo lo que cualquiera decía en ese chat había estado dirigido a mí. Ahora, cada mensaje estaba dirigido a ella. Y todo lo que yo había hecho era orillarme. El primer mensaje de Lorena fue, esa carta es un malentendido y lo estoy manejando directamente con el banco. Por favor, no discutan asuntos familiares por mensaje de texto. Lo cual podría haber funcionado en septiembre. En marzo, contra 41 páginas de aritmética, aterrizó como un avión de papel en una tormenta de granizo. La tía Carolina respondió, el banco dice que le quitaste 760.000 pesos a mi hermana. Explica el alquiler, Lorena. Explica el alquiler. Mi prima Jessica, silenciosa desde septiembre, escribió una línea. Te escuché decirlo en julio. Solo necesito pasar la auditoría. No sabía lo que significaba entonces. Ahora lo sé. Luego Lorena intentó el giro que yo había estado esperando durante 6 meses. Miguel está detrás de esto. Ha estado planeando esto desde que le cortaron el acceso. Pregúntense quién se beneficia. Y aquí está la parte que uno genuinamente no vio venir. Antes de que pudiera siquiera decidir si responder, mi madre contestó. Mi madre, que me había eliminado de ese chat sin una sola pregunta, escribió, Miguel no envió esa carta. Lo hizo tu padre. Solicitamos la investigación en diciembre juntos. Y luego, un minuto después, un segundo mensaje, solo 6 palabras, me vas a mirar a los ojos. El chat se quedó en silencio después de eso durante 11 minutos enteros, que en tiempo de chat grupal es una era geológica. Luego Carlos publicó, estaremos abordando esto como familia de forma privada, y alguien, estoy casi seguro de que fue Jessica, respondió con un pulgar hacia abajo.
Y conduje a casa y dormí 9 horas por primera vez desde agosto. La confrontación ocurrió ese sábado en la casa de mis padres, porque papá insistió en su propia mesa. Yo, mamá, papá, Lorena, Carlos, sin Carolina, sin audiencia. Lorena llegó vestida como si fuera a cerrar la compra de una casa. Y honestamente, lo entendí. Una armadura es una armadura. Voy a darles la versión real, no la versión de película. Ella no se rió a carcajadas ni confesó. Lloró, parte de ello de verdad. Y desarrolló sus explicaciones en orden, como una lista de verificación. Las transferencias eran reembolsos, en su mayoría. Mamá y papá siempre habían dicho que querían ayudar con la boutique. El alquiler se suponía que era un préstamo. Cuando papá deslizó la tabla de resumen del banco sobre la mesa y le pidió que señalara cualquier documento del préstamo, cualquier mensaje de texto, cualquier correo electrónico donde alguien hubiera aceptado algo de eso, se quedó mirando esa página durante mucho tiempo. Y luego recurrió a lo último que tenía. Me miró y dijo, «Tú me hiciste esto». Había esperado 6 meses para responder a eso, y lo mantuve en 4 oraciones. Tú tenías una tarjeta y una historia, y yo tenía recibos y tiempo. Les dijiste que me cortaran el acceso antes de que me llevara el resto. No había ningún resto, Lorena. Ya te lo habías llevado. Carlos empezó a decir algo sobre cómo el estrés y el entorno empresarial los habían puesto en una posición imposible. Y mi padre, que había estado mayormente callado, puso su mano buena plana sobre la mesa y dijo, lento, cada palabra como su propia oración, comiste en mi mesa en septiembre y los viste enterrar a mi hijo. Y Carlos dejó de hablar, y honestamente, todos lo hicieron. Aquí está cómo terminó realmente. Porque los finales reales son papeleo, mis padres no presentaron cargos. Patricia expuso las opciones, y en su lugar, papá y mamá eligieron un acuerdo de pago por escrito, redactado por Patricia, firmado y notariado. La cantidad total, más las comisiones del banco. Pagos mensuales durante 5 años, asegurados adecuadamente esta vez. Las palabras en el membrete hicieron lo que importaba, porque Lorena ahora hace un pago cada mes a sus padres con su firma debajo de la palabra no autorizado, y ninguna leyenda de Instagram arregla eso. Si se salta 2 pagos, el expediente, y es un hermoso expediente, va al Ministerio Público. No se ha saltado ni uno. El banco recuperó una parte directamente de la cuenta receptora. La boutique cerró en junio en silencio, de la misma manera en que había vivido. Devolvieron la camioneta Suburban. Al especialista en planificación patrimonial y su carpeta plastificada nunca más se les volvió a ver. Y la casa de mis padres nunca fue puesta a la venta por nadie. Papá se sienta en su propio porche, que él mismo techó. Y el mes pasado me pidió que lo ayudara a organizar el archivo de los estados de cuenta en papel a mi manera, con las carpetas, lo cual, viniendo de él, es básicamente una medalla al mérito. La tía Carolina se disculpó conmigo en persona. Y le concederé esto. No lo suavizó. Dijo, te juzgué en una noche y me tomó 6 meses y un banco deshacerlo. Estoy avergonzada. Le dije la verdad, que es que ella creyó en una buena actuación, y la actuación estaba dirigida a personas exactamente como ella. Estamos bien ahora. En su mayor parte. Con mamá tomó más tiempo y fue más difícil porque su disculpa vino con una pregunta. Me preguntó por qué no peleé esa noche en la cena. ¿Por qué la dejé creerlo durante 6 meses? Y había un pequeño tono defensivo detrás de eso, como si algo de esto fuera mi culpa por no defenderme. Tal vez ustedes también piensen eso. Aquí está mi respuesta honesta, la que le di. Si hubiera peleado esa noche, habría sido mi palabra contra las lágrimas de Lorena, y tú ya habías elegido un bando antes de que el asado se enfriara. Algunas cosas no se pueden meter en la cabeza de las personas con discusiones. Tienen que llegar por correo certificado. Lloró y la abracé, y estamos reconstruyendo lentamente, con cenas dominicales que ahora son más pequeñas, más tranquilas y, honestamente, mejores. Lorena y yo no nos hablamos. Sin embargo, ella y Carlos siguen casados. Jessica me dice que la temperatura allí se describe mejor como educada. Ve a mis padres una vez al mes, supervisada en todo lo que importa. Y mamá sigue tratando de construir un puente entre los dos, porque eso es lo que hacen las madres. Dejo que lo intente.
Simplemente no camino sobre él. La gente pregunta si siento que gané. Realmente no. 760.000 pesos regresaron, pero vi a mi madre mirarme como a un extraño durante medio año, y no hay un plan de pago para eso. Lo que siento es tranquilidad. El dinero de mis padres paga las cuentas de mis padres. Mi expediente está cerrado y guardado en una caja en mi garaje junto a los recibos del calentador de agua, donde pertenece. El domingo pasado, papá y yo estábamos en el porche y dijo, tú lo sabías en esa cena, ¿verdad? Todo el asunto. Dije, ¿en su mayor parte? Sí. Se quedó callado un rato y luego dijo, el gancho de derecha más lento que he visto. Ojalá te lo hubiera enseñado yo. Le dije que lo hizo. En fin, esa es la historia. Guarden sus recibos, amigos. Nunca se sabe qué carpeta te salva la vida.